Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos para hacer el repaso de los temas que entran en la prueba, ¿sí? El tema que vamos a repasar hoy, que estuvimos viendo este tiempo, tiene que ver con esto, ¿no? Con el dominio colonial. Bien, y algo que antes de comenzar con el dominio colonial tenemos que nosotros empezamos a preguntarnos en las primeras clases, tenía que ver con la Revolución de Mayo. Con la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces nosotros nos planteamos por qué es importante esta Revolución de Mayo. Bien, entonces nosotros decíamos que esta Revolución de Mayo marca el fin del dominio colonial, ¿no? Fue cuando un grupo de criollos desplazan, ¿no? Desplazan al virrey Cisneros y forman forman la primera junta de gobierno. ¿Cuándo fue esto? Recordemos, el 25 de mayo de 1810. Entonces, ¿se acuerdan? Nosotros hablábamos en clase sobre todo sobre el concepto de revolución, bien, sobre lo que fue esa revolución de mayo. Vimos en el video las causas. Los invito a repasar el video que hay en el blog sobre las causas de esa revolución de mayo, pero sobre todo nos empezamos a centrar en esto, ¿no? En que esa revolución marca el fin, bien, o sea, se termina con el dominio colonial. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué es, digamos, qué define o cómo estaba organizado, bien, ese dominio colonial que los españoles impusieron sobre gran parte del territorio americano y que ese dominio colonial duró casi 3 siglos, podemos decirlo. Bien, o sea, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir el concepto de dominio colonial. ¿Qué es dominar algo? Dominar algo es tener poder sobre eso. Bien, poder dominarlo es poder influir o incidir en la voluntad de otro, ¿sí? O sea, es dar órdenes. Eso es dominar. Entonces, cuando un territorio es conquistado y luego colonizado por otro, a partir, a partir de allí pasa a ejercer un dominio, ¿sí? O sea, esto significa poder, esto es tener poder sobre sus habitantes y controlar prácticamente todos los aspectos de la realidad. Bien, como nosotros veíamos que el dominio que los españoles ejercieron sobre América era político, era social, era económico y cultural. Bien, en toda relación de dominación existen dos partes, decíamos nosotros, ¿sí? Por un lado, el dominador, y por otro lado, esperen que borro esto así se entiende mejor, y por otro lado, el dominado. Bien, en un dominio colonial, el dominador se la denomina metrópoli. ¿Se acuerdan en clase? Repasamos que era metrópoli, que nosotros decíamos que una metrópoli es el estado que domina o dominante, y que por lo general una metrópoli se caracteriza que domina un territorio que está lejano o que está fuera de ese territorio original. Por otro lado, en este caso, en un dominio colonial, el dominado se lo denomina colonia, que sería territorio conquistado
y dominado por otro. Ese otro, en este caso, sería la metrópoli. Bien, entonces, la metrópoli era España y la colonia era el territorio que los españoles habían conquistado y colonizado en América, ¿sí? Luego vimos cuáles eran los objetivos que tenían los españoles al administrar la colonia. Bien, o sea, nosotros decíamos que eran los objetivos de la administración colonial, ¿sí? Y decíamos que eran 4 esos objetivos. En primer lugar, decíamos que era asegurar el orden interno, ¿sí? Asegurar el orden interno, o sea, evitar que la población americana se rebele, bien, que esté todo bajo control, que reine la paz, que reine el orden, sobre todo. Bien, por otro lado, el segundo de los objetivos de la administración colonial era proteger los territorios conquistados de las amenazas de otras potencias, ¿sí? O sea, que vengan otras potencias coloniales, como en aquel caso puede ser Portugal, que tenía el imperio en lo que hoy es el territorio del Brasil, o Gran Bretaña, y quieran quitarles territorios o las riquezas que había en América. Un tercer objetivo era económico y consistía en aumentar el flujo de recursos económicos desde América a España. Bien, sobre todo recordemos que a los españoles les interesaba el oro y la plata, ¿sí? Que había en América. Bueno, el objetivo de esa administración era que la mayor cantidad de recursos que estén en América terminen o vayan, bien, a España. Y por último, dijimos, el último de los objetivos de la administración colonial era transformar la cultura de América a través de la imposición, como dijimos, de la lengua y de la religión. ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta ahí. El otro tema que también trabajamos y que entra en la evaluación, tiene que ver con la sociedad colonial, bien, o sea, la población colonial. Nosotros vimos que esta sociedad tenía 3 características. Por un lado, era una sociedad estratificada. Bien, eso significaba, recuerden, que estaba dividida en estratos, o sea, en grupos sociales bien diferenciados. Pero al mismo tiempo, y relacionado, es que era una sociedad jerárquica. Lo cual significaba que no todos los grupos sociales tenían la misma importancia, el mismo poder o los mismos derechos. Había grupos sociales que eran más importantes que otros o que tenían más poder, ¿sí? Vamos a subir un poquito ahí. Y por último, que era una sociedad rígida. Y esto tenía que ver, si se recuerdan, con que era una sociedad en la cual no había movilidad social, sino que los grupos sociales estaban determinados por el origen étnico, pero también por la posición económica. Y una persona que nacía en determinado grupo social no podía cambiarlo. O sea, permanecía en ese grupo social hasta su muerte. Bueno, ¿cuáles eran esos grupos sociales? Grupos sociales. Grupos, ¿me quedó? Grupos sociales. Nosotros dijimos que eran 3, pero que había como divisiones internas. Por un lado estaban los blancos, que al mismo tiempo se dividían en españoles o peninsulares
porque recordemos que le decían así a los españoles peninsulares, porque provienen de la península ibérica, península europea formada por España y Portugal, y los criollos, bien, que eran descendientes de españoles, pero nacidos en América, y que por esa cuestión de que habían nacido en América, tenían diferentes derechos, o sea, como que estaban en un escalón más abajo que los españoles. Por otro lado, estaban los indígenas, y por último estaban los negros o esclavos africanos. Bien, los blancos eran los grupos privilegiados, ¿sí? Mientras que los indígenas y negros o negros africanos eran no privilegiados. Recordemos también que estos grupos no es que estuvieron separados, sino que empezó a haber un cruzamiento de razas, un cruzamiento de grupos, y a ese cruzamiento de grupos se lo denomina el mestizaje, ¿sí? Y que de eso, y producto del mestizaje, surgieron grupos sociales nuevos, ¿sí? Como dijimos hoy, los blancos eran el grupo privilegiado. Bien, privilegios de los españoles. Recordemos, uno de los principales privilegios que tenían y que los leímos en una fuente es que los españoles podían acceder a los cargos de gobierno más importantes, ¿sí? Mientras que los criollos, como no eran tan poderosos, en realidad los criollos, como habían nacido en América, se los consideraba inferiores. Recuerden que leímos un texto que hablaba de por qué los españoles consideraban inferiores, ¿sí? A los criollos, y decíamos que porque eran mestizos, decíamos porque los españoles creían que habían sido criados por esclavas africanas o por mujeres indígenas, digamos, al amamantar bebían en la leche los defectos que ellos pensaban que tenían esas razas. Y también pensaban que por haber nacido en América, ¿no?, eso determinaba que esté en una condición de inferioridad. Bien, los españoles, como vimos, eran el grupo minoritario. Pero esto generaba un conflicto entre los criollos, ¿bien? Porque los criollos, como vimos, desean o quieren empezar a participar en el gobierno, pero están imposibilitados por los españoles, ¿sí? O sea, recordemos que había un conflicto de poder entre los españoles y los criollos. Bien, ¿por qué era este conflicto? Porque los criollos, muchos de ellos habían tenido un buen pasar económico, ¿sí?, pero sin embargo querían ocupar estos cargos de gobierno. Pero los españoles querían mantener esa posición de privilegio y limitaban, ¿no?, querían limitar el poder que podían tener los criollos. Bien, bueno, vamos a cortar por acá este video. Nos queda repasar las divisiones administrativas, bien, los virreinatos que los españoles crearon en América, y sobre todo apuntándonos en el virreinato del Río de la Plata. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Nos vemos.